Buenas noches, estamos en Conócete, en las entrevistas a especialistas. El arquitecto Álvaro Ugarte es un especialista en temas de desarrollo urbano, un descentralizador de mucha trayectoria, ¿no? Un experto en descentralización, doctor en gestión pública y actualmente es presidente del IREMAP, del Instituto de Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública. Vamos a ir conversando con él sobre este tema, sobre el uso de los espacios públicos en los tiempos de pandemia. Buenas noches, arquitecto, ¿cómo ha estado? Buenas noches, gusto saludarte, Milko, Estefanía, y gracias por la deferencia de invitarme a una entrevista y considerarme un experto. Más bien, muchas gracias nuevamente. Y la idea, como conversamos siempre en estos espacios, es dar cuenta de algunos temas de especialización. Y en el caso del tema que estamos tocando, resulta siendo muy importante porque la pandemia de alguna manera ha tenido puntos de origen en algunos espacios públicos que han tenido mucho impacto, como es los mercados, ¿no? Los mercados públicos que han, por ejemplo, sido un punto de contagio en la pandemia. Los centros comerciales, etcétera. Los parques hoy en día son de mucho uso, ¿no? Y últimamente, en los últimos meses, se han habilitado muchos espacios de tránsito para desarrollar todo lo que es las ciclovías, que está generando una nueva dinámica, digamos, en las ciudades, ¿no? Bueno, Entonces queríamos ver cuál es la perspectiva actualmente como un especialista, un experto en estos temas respecto del uso de los espacios públicos. ¿Se está tratando bien? ¿No hay de repente todavía una reglamentación o hace falta? ¿Hay una cultura ciudadana en el buen uso de los espacios públicos? Quisiéramos escuchar sus comentarios, arquitecto. bueno, yo creo que en primer lugar habría que ver una mirada de tipo formal, jurídico, ¿qué es un espacio público? Un espacio público es un espacio de dominio, de propiedad y de uso del Estado público, para todos. Entonces, pertenece al Estado, lo regula el Estado, es propiedad del Estado y además prescribe el uso que tiene que tener, ¿no? De manera que partiendo de ese punto, desde el punto de vista jurídico, solamente para una aclaración, el espacio público para nosotros es todo aquello que podemos usar libremente y dentro de eso podemos clasificarlo, tenemos plazas, parques, avenidas, etcétera. Pero antes yo diría que por el tamaño, sobre todo de las ciudades, hay espacios públicos urbanos y espacios públicos rurales. En los espacios rurales básicamente están rodeados de espacio público que es todo el territorio, pero ya dentro de las localidades pequeñas hay espacios públicos como la plaza del pueblo, el local comunal, eh, las calles mismas del pueblo, etc. Y en las ciudades tenemos mucho más espacios públicos y mucho más regulados, además. Y dentro de los espacios públicos, yo diría que se pueden dividir también en dos tipos, ¿no? Tanto rurales como urbanos. Espacios públicos abiertos y espacios públicos cerrados. Entonces, un espacio público cerrado, por ejemplo, es una biblioteca, un local público, una municipalidad, una institución pública. Y los espacios abiertos son más conocidos, plazas, parques, etc., ¿no? Dentro de eso se ha venido utilizando, hemos tenido los parques como el referente del espacio público, de parques y jardines. Algo que se usa poco en nuestro país son las plazas públicas. O sea, tenemos el parque como un espacio que generalmente le llaman la plaza de armas por señalar algo, pero en realidad más que plaza es un parque, porque no es un espacio donde la gente se puede reunir con facilidad, porque está llena de jardines. Y además los jardines generalmente están enrejados para que la gente no pise el pasto. Y nos hemos llenado, por herencia española y a su vez me parece que de origen francés, de plazas versallescas, ¿no? Jardines decorativos, donde la gente da vueltas alrededor de la pileta del parque o circula por las calles.
Ese es básicamente el concepto de espacio público. Y entonces, a diferencia de otros países más desarrollados, carecemos de estos parques, de estos espacios de reunión, de organización de trabajo. De manera que esto es un poco una primera aproximación que te podría dar sobre el tema del espacio público. Y tomando en cuenta también el territorio peruano, Lima es una de las pocas capitales también que tienen un espacio público vital de repente que muchas capitales de Latinoamérica quisieran tener, que son las playas, ¿no? Y son espacios que de repente no hemos tenido una cultura de un buen uso de estas, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva respecto del tema de la evolución en el uso de los espacios públicos? Tal como nos indicaba, ¿no? De repente todavía nos hemos quedado, ¿no? en la época versallesca de no desarrollar parques o espacios de repente temáticos o estén vinculados a espacios públicos o a poblaciones objetivo, digamos, como los adultos mayores, los niños, niñas, y de repente está faltando eso, comparativamente hablando con otras ciudades que de repente usted ha conocido u otros países en donde sí hay un mejor tratamiento de los espacios públicos. Si me permiten, yo quisiera compartir una diapositiva, pues todos los valles, montes y los espacios urbanos abiertos son las calles, avenidas, pasajes, malecones, los parques o jardines, las alamedas, las playas, las plazas cívicas, que es a lo que nos referíamos antes, ríos y canales. Y en cuanto a espacios cerrados, tenemos de entidades públicas, salón comunal, salones de culto, comedores, locales comerciales, abiertos, porque inclusive yo había puesto inicialmente restaurantes, bares, campos feriales. Campos feriales sí son espacios públicos, los restaurantes y bares son en realidad espacios de propiedad privada, así que no lo podríamos poner, pero está relacionado un poco con el tema de la entrevista, donde se congrega a la gente, hay restricciones o limitaciones para que la gente pueda reunirse. Entonces un espacio privado se convierte en público como un restaurante cuando permite el acceso de la gente. Y lo mismo en las entidades públicas, estadios, bibliotecas, centros comerciales, restaurantes, bares, bibliotecas, etcétera. Entonces, esta es una primera vista de los espacios públicos que tenemos en las ciudades. Las autopistas, las pistas, las calles, los paraderos para las personas. Las vías peatonales, pasajes peatonales, etcétera, que en este caso todos están muy vinculados con algo que sería deseable, que estos espacios públicos, además de ser un sitio por donde transitar, sean un sitio de esparcimiento donde podamos tener a los adultos mayores, inclusive niños también, disfrutando de estos espacios públicos. El uso de la bicicleta no es tan popular en nuestro medio, pero se va haciendo más popular, más el uso cotidiano, sobre todo por la pandemia. O sea, la pandemia nos está dejando como secuela positiva, un efecto positivo, y que la gente está empezando a usar bicicletas y está usando más. El hecho de haber pintado ciclovías en las calles, no digo pintado porque básicamente son unas líneas, no están condicionadas físicamente en cuanto a los elementos arquitectónicos de las calles, y la cultura tampoco todavía está muy acentuada en el tema. Pero en otros países, como vemos ahí en la foto, estas básicamente corresponden a los países nórdicos, hay más bicicletas que personas en estos países, ¿no? Entonces la gente usa básicamente la bicicleta y se desplaza así. Y como vemos, los espacios no tienen jardineras, no tienen pasto, ¿no? Tienen adoquinado, tienen todo relacionado con el uso del espacio público, ¿no? No es tan restrictivo, no está limitado a senderos dentro de los espacios abiertos. Por lo tanto, son también sitios de reunión, ¿no? Lo que mencionabas al comienzo, las playas, que es un capital que tiene Lima, y que en realidad durante muchos años se le ha dado la espalda, no se ha utilizado el mar en relación con la propia ciudad. Recién se está empezando a mirar hacia el mar, ¿no? Y también el hecho de que hay países donde su cultura
vinculada con los espacios acuíferos, digamos, con los mares y los canales de los mares, tienen muchos malecones, tienen muchos espacios donde la población logra el esparcimiento y la recreación. Pues esto contribuye a la calidad de vida y al entretenimiento, al esparcimiento, ¿no? Esta es otra forma también de utilizar los canales y los ríos. En otras localidades los ríos son más tranquilos. En Lima, en Lima, que es muy tormentoso, es difícil hacer esto, pero se puede con el tiempo ir ganando estos espacios y ganar espacios junto a los ríos. Cuando hicimos el plan de Lurín, por ejemplo, esta era una de nuestras propuestas, convertir el río Lurín no en un espacio restringido, limitado por la norma, sino un espacio aprovechado por los ciudadanos como espacio de recreación, etcétera, etcétera. Tenemos algo que nos falta mucho en el país, sobre todo en Lima, los jardines públicos, los parques y jardines públicos, que en otros países son utilizados por la gente. Nosotros normalmente no utilizamos los espacios públicos. Hay una cultura nueva que está empezando a hacerse costumbre, que la gente que saca perros a las calles, por ejemplo, vaya con su bolsa de plástico recogiendo los excrementos cuando los perros se ensucian en las calles. Porque si no, esta cultura de echarse en los jardines sería un poco más complicada si no se limpiara, si se evitara contaminar, ¿no? Tenemos otro tipo de jardines ya en ciudades mucho más grandes donde la cantidad de jardines son bastante más notorias. El estándar de áreas libres, parques, jardines por habitante es 8 metros cuadrados por habitante. En el Perú no llegamos, en Lima no llegamos a 1, es un dato conocido. Y estos son las plazas cívicas a las que me refería antes. Son espacios que no son jardineras, no son jardines, mejor dicho, pero que donde la gente puede estar y tiene sus lugares donde se pueden reunir, ¿no? Podemos ver con facilidad cómo la gente se reúne. Y eso nos está faltando hoy en el momento de la pandemia. ¿A dónde va la gente cuando quiere salir de su casa? No tiene sitio donde estar. Y esto es algo que es muy importante contar con el espacio público. Exacto, y está faltando digamos, este enfoque que usted está diciendo, porque, y esto va en relación con el tema de las situaciones de ansiedad que vive la gente. La salud mental se está afectando mucho porque de repente no hay una interacción y no hay una dinámica con los espacios públicos, ¿no? Claro, sí, un poco por humorada, ahí en los memes que pasan por las redes, saca a una persona, una familia, haciendo parrillada en su balcón, porque es el único espacio libre que le queda en su departamento para usar como espacio libre, y como no puede salir al campo a hacer su parrillada, la hace pues en el jardín, en el balcón de su casa, o en el patio de su casa. Entonces, esta falta de preocupación de las autoridades, que no ven, muchas de ellas, algunas sí, pero se ve poco la necesidad de contar con espacios públicos para el ciudadano, para la calidad de vida, para el bienestar del ciudadano. Y el bienestar del ciudadano es un factor muy importante en el desarrollo de la sociedad, porque entonces las familias son menos estresadas, los niños crecen en un ambiente de mayor tolerancia, de mayor construcción familiar, y nuestras familias con problemas, ¿no? Familias con violencia, etc. Entonces, y estos espacios como el que vemos a la izquierda abajo, esta plaza, que tampoco tiene ni siquiera circulación de vehículos, pero es un espacio donde se congrega la sociedad cuando tiene que reunirse para lo que fuere. Y muchas veces se ve que jóvenes y adultos se reúnen a partir de que, sobre todo los fines de semana, los viernes, y llenan estas plazas de tertulia. Los restaurantes sacan mesas a las calles. Tú que has estado por allá, te acordás de la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo, no es de circulación vehicular, y todos los restaurantes tienen mesas en toda la plaza, una plaza que es muy grande, pero igual está llena de sitios para el ciudadano. Entonces, esto es lo que nos está faltando un poco en el tema de espacio público. Y el otro tema que señalaste, que es esta diapositiva, que es el uso del espacio público con fines comerciales, ¿no? Y que hoy día, con la pandemia, se ha convertido en una barrera, además ya no solo social, sino económica, porque la gente
no puede continuar con su actividad económica, el comercio, por el tema de la pandemia. Y si bien vemos que, por ejemplo, la fotografía de la derecha arriba es la Rambla de Barcelona en tiempos normales, y la de abajo es ahora, ¿no? Vemos a toda la gente con sus mascarillas. Sin embargo, igual siguen saliendo, y por eso que los niveles de contagio son altos, porque no guardan la distancia mínima. Arriba vemos la feria de Huancayo a la izquierda, ¿no? Abajo vemos una foto tuya que estás comprando ahí en la plaza de Huancayo, en la feria, ¿no? Entonces, este es un tema donde además tiene varias connotaciones. Una de ellas es que al haber utilizado y haberse permitido, por falta de autoridad, por malas regulaciones, por mafias y por una serie de variables más, se ha permitido y se ha proliferado el comercio ambulatorio, el comercio callejero, más que ambulatorio, no están circulando, toman calles, además lotizan las calles, hay negocios, algunas municipalidades inclusive ya cobran sisa por ocupar la vereda, conoce esta figura administrativa, ¿no? Entonces, el, el, el tema del comercio, si bien es una oportunidad para que la gente pueda tener ingresos, pero a la vez al hacerlo de esta manera ambulatoria, callejera, primero perjudican a los negocios formales que pagan impuestos y pagan tributo, alquiler, predial y todo eso, y lo que muchas veces genera que las propias tiendas saquen vendedores a las calles para competir con los que vienen a ocupar el espacio cerca de ellos. Entonces, el espacio público se convierte en un campo de batalla, en un campo de competición, de competencia económica entre formales e informales, eh, y al mismo tiempo no se está contribuyendo con el Estado, que debiera tener una retribución por el uso y el desgaste y la contaminación del ambiente, para que con esta retribución económica, llámese tributos, el comercio le dé ingresos a la municipalidad para que pueda limpiar, ordenar, etc. Hay países donde inclusive las bermas centrales de las calles, lo he visto una vez en Berlín, una avenida con una berma ancha, tipo la berma esta de San Borja, donde los comerciantes llenan las bermas con sus negocios, pero a las 5 de la tarde parece que nunca hubiera ido nadie ahí, no solamente se retiran, sino que dejan todo limpio. Entonces hay una actitud proactiva, positiva del municipio, que además cobra por utilizar el espacio público, que genera ingresos, pero además hay una cultura de utilizar para beneficios, pero también para beneficio de la ciudad. Entonces, acá en el espacio público se están conjugando una serie de problemas que no se han tratado mucho, pero que tienen incidencia en el desarrollo mismo de la ciudad. De acuerdo. Y el componente de bioseguridad, digamos, ya va a ser un componente permanente también en los espacios, en estos espacios públicos, ¿no? Y otro aspecto también es la proyección del crecimiento de estos espacios que digamos, obligan, digamos, a un crecimiento de la ciudad ya de manera mucho más a lo ancho que a lo alto, digamos, ¿no? No sé cómo lo ve también desde ese punto de vista, y también el otro aspecto también que hay que ver es el tema de los espacios inclusivos y accesibles, ¿no? Para poblaciones, digamos, que tienen habilidades diferentes o discapacidades. ¿Cómo vemos ese tema hoy en día en el país? ¿Hemos avanzado? ¿Todavía no hemos implementado? Se está avanzando muy lentamente, y voy a empezar por la parte final de tu comentario. El tema de las personas que deben ser incluidas, las personas que tienen habilidades especiales, porque hay todavía muchas barreras arquitectónicas para las personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, hay países donde los semáforos te emiten un sonido para que el ciego pueda saber si puede cruzar o no puede cruzar, sin necesidad de que alguien le ayude a cruzar, ¿no? Este tipo de ayudas hacen que la ciudad sea más inclusiva con personas con discapacidad. En muchas veredas se están poniendo rampas para los que usan sillas de ruedas, o también para los coches de bebés. Entonces, las barreras arquitectónicas son un tema que empieza a avanzar lentamente, pero empieza a caminar.
Pero el uso del espacio público y el crecimiento de las ciudades de manera horizontal no es el más conveniente porque el costo por expandir la ciudad es sumamente elevado, ¿no? Para citar una cifra, hace algunos años, alejarse 1 kilómetro del centro de la ciudad, del punto último de abastecimiento, significaba $1 millón por kilómetro que te alejas de la ciudad en términos de cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, hace que sea más caro, sin incluir dentro de ese valor el mayor costo del terreno, la necesidad de urbanizar áreas. Y lo que ha pasado en Lima, que áreas productivas se han convertido en áreas de negocio cuando se han urbanizado las áreas con fines, obviamente, de urbanización y para generar una plusvalía que ha hecho además que se generen fortunas en el país y en el mundo también, en todas partes es así. El convertir un área urbana, perdón, rural en un área urbana, generalmente tiene un incremento de valor entre 1000 y 10.000 veces de utilidad, ¿no? Así que porque todo el mundo quiere urbanizar. Y hoy día ese tema está en el ojo de la tormenta en Lurín, donde ya todas las empresas constructoras han comprado todos los terrenos disponibles en Lurín. Y hay una batalla porque grupos ecologistas, a mi modo de ver, un poco radicales, pretenden de que no se que Lurín sea el pulmón verde de Lima, ¿no? Y que no se construya más, que sea todo verde. Lo cual está mal, primero, porque Lurín ya no es verde, Lurín ya no tiene áreas verdes, Lurín ya está todo urbanizado. Se volvió gris, se volvió gris. Claro, se volvió gris. Si bien hay áreas que son de parcelas amplias, ¿no? 5.000 metros, que son la zona de los huertos de Lurín, pero esas mismas áreas ya están siendo subdivididas y están siendo ocupadas de manera informal, de manera irregular, y quedan muy pocos espacios realmente para decir que el Lurín debe ser el área verde. Eso desde el punto de vista de uso. Desde el punto de vista social y de equidad, diría yo, no sería justo de que Lurín se convierta en el pulmón verde y que no pueda tener industria ni negocios, porque ya el resto de Lima utilizó su área verde para hacer negocios. Entonces, ¿por qué Lurín tiene que sacrificarse en beneficio de la necesidad del resto de Lima, que necesita un pulmón? Y por último, esta actitud que justo ha generado un problema con la municipalidad metropolitana, etcétera, que no vamos a entrar ahora, pero de no querer utilizar el terreno intensivamente, deprecia el terreno, ¿no? Y entonces esto hace que los propietarios prefieran venderlo fraccionado, ¿no? En lugar de hacer inversiones. En la propuesta que hicimos para Lurín hace 3 años, que no se concretó lamentablemente, nosotros proponíamos que las áreas de las zonas de los huertos de Lurín se zonifiquen con alta densidad, o densidad media alta, no tan alta, ¿no? Sino densidad media, digamos. Edificios 5 o 6 pisos. Si tú tienes un terreno donde puedes hacer edificios de 5 pisos, obviamente no lo vas a vender para talleres de autos, o talleres mecánicos, o talleres de lo que sea. Vas a preferir hacer edificios de 5 pisos. Esa es la manera de proteger la ciudad, de proteger el suelo y evitar que se siga depredando, deteriorando. Lo mismo, pues propusimos que la playa de Lurín, que es más o menos de 10 kilómetros de largo, se convierta en el Copacabana de Lima, y que sean con edificios de 20 o más pisos y se utilice las playas de una manera turística, intensiva, y se genere pues, un polo de desarrollo. Pero aquí es donde entra, y te menciono esto porque el uso del espacio en Lima debería pasar, en mi opinión, por concentrar las edificaciones en altura y generar espacios libres, para que la ciudad pueda tener más espacios libres y no se expanda en el crecimiento vegetativo de la ciudad, o migratorio inclusive, no se expanda hacia los valles, hacia los cerros, sino se expande en altura y genere más bien al expandirse, se cambien estos espacios
ocupados ampliamente en una densidad baja, pero expandida, se convierten en alta densidad concentrada, generando espacios nuevos. Excelente. La pandemia, como usted decía, ha traído ciertos beneficios, digamos, para ciertos públicos objetivos como, digamos, los peatones, los ciclistas, que ahora tienen mayores espacios de circulación. Los mercados también se han vuelto, digamos, espacios más bioseguros, digamos, hay mercados que, Claro. ¿no? Han ganado, digamos, ese concepto. En La Molina también entendía de que había mercados virtuales, ya no que el vecino va al mercado, sino que el mercado va al vecino, ¿no? Y hay estrategias de acercamiento de servicios, ¿no? ¿Cómo ve, digamos, las ventajas o qué oportunidades puede generar también la pandemia, ¿no? Para digamos, mejorar el uso de los espacios públicos? Bueno, acá estamos viendo dos fotos de dos centros comerciales, por ejemplo, que por efecto de la pandemia se ha restringido la circulación y la cantidad de gente, el aforo, con lo cual beneficia inclusive a la gente que va a comprar y se toman medidas de bioseguridad para evitar eso. Sin embargo, no en todas las organizaciones se responde de la misma manera. En la fotografía, en la izquierda abajo, vemos un templo religioso en Brasil donde simplemente ignoran la pandemia y se siguen reuniendo. ¿Cuánta gente de la que está en este templo estará saliendo, en esta entidad estará contagiada? Otros templos donde sí, respetan, ¿no? Bueno, es una coincidencia que estén los centros comerciales con los centros de cultos en la misma diapositiva, aunque en el fondo son los mismos, ¿no? Uno comercia con ideología y el otro comercia con dinero, pero bueno. Y el otro es, las oficinas empiezan a tener este tipo de conducta, las bibliotecas, ¿no? Los comedores populares, que también toman estas medidas. Una ventaja nueva, diría yo, es el tema de la electrónica, la Internet abierta, pública. Entonces se ha generado un nuevo espacio, que es el espacio público virtual, donde hoy día estamos en espacios públicos de manera virtual, y esta creo que es la gran ganancia de la gran compensación, porque no es una ganancia, la compensación en términos de innovación de la pandemia nos está dejando una obligada, forzada entrada al tema de la modernidad, de la tecnología, y el nuevo espacio público es el espacio que genera la virtualidad, la Internet, ¿no? De acuerdo, y por lo tanto, digamos, y ya para ir cerrando, el futuro de los espacios públicos va a ser, de repente, maximizar su uso, sabiendo de que tenemos que tener también un manejo bioseguro de estos espacios, ¿no? O sea, el concepto de espacios públicos inteligentes, ¿no? Y también inclusivos, seguramente va a calar mucho en los próximos años, ¿no? Para tratar de también tener una dinámica, digamos, inteligente del manejo de los espacios, ¿no? De esos espacios. Sí, acá hay un tema que es muy de fondo y es el tema de la conducta humana ahora y hacia el futuro. Y lamentablemente esto pasa por un tema de educación. En este momento tenemos que cambiar la mentalidad y empezar con los niños para que dentro de un par de décadas estas condiciones que estás proponiendo, que estás considerando que debían darse, empiecen a ser realidad. Pero inmediatamente no creo que eso suceda porque la gente, cuando empiecen a bajar los indicadores pandémicos, va a empezar a liberarse nuevamente, a volver a las rutinas de antes. Si ahora con las restricciones que hay lo hacen, imagínate cuando se empiecen a superar las tasas de contagio, nuevamente vamos a cambiar. Los procesos, no sé si lamentablemente, pero inexorablemente pasan por un tema, un paradigma de educación. Si no cambiamos la educación, el ministerio, que yo llamo el ministerio de instrucción, porque no es de educación, simplemente nos instruyen en ciencias, en letras, en matemáticas, ¿no? De acuerdo. Pero no nos educan.
Y muchas veces la mejor educación que uno recibe es la que le dan a uno los padres. Y en las áreas rurales, la mejor educación la reciben de los padres analfabetos, que son quienes enseñan la calidad de vida, la forma como desempeñarse en la vida. De manera que esta sería para mí la conclusión de la pandemia de esta conversación sobre la pandemia y los espacios públicos, que tenemos que educar a la sociedad en el uso del espacio para mejor convivencia social y obviamente para una convivencia más segura a partir de utilizar mejor el espacio, evitar aglomeraciones, que las autoridades se empeñen ya no en hacer monumentos, sino en generar espacios públicos para el buen vivir, para el bienestar de la sociedad, ¿no? De acuerdo. Tenemos el componente de trabajar, digamos, con los ciudadanos en crear hábitos biosaludables para el buen uso de estos espacios públicos. Arquitecto, vamos a tener seguramente oportunidad de hablar con usted en algún otro momento. La descentralización es un tema que seguramente es un tema de análisis en este contexto también de reforma del Estado que se está tratando en las elecciones y seguramente lo vamos a convocar para este y otros temas de su especialidad y le agradecemos mucho por su participación. Sus palabras finales para despedirse. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Muy buenas preguntas las que has hecho, han motivado que pueda explayarme en el tema. Y te agradezco por la invitación, ha sido un grato compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, arquitecto. Buenas noches.